se certificarán todas las asistencias estas que está viendo y se les mandará por correo, ¿vale? Una vez que se haya firmado por los organizadores del congreso y del seminario. Bueno, pues llega el momento de presentar a Hugo César Gómez Tones. Él viene de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en Perú. Él es arquitecto y es profesor en esta universidad. Tengo el placer de conocerlo y de trabajar con él. Compartimos un proyecto juntos desde el momento que nos conocimos, pues hemos tenido una buena sinergia y teníamos los mismos intereses. Por un lado, mi rama de investigación es sobre temas de realidad virtual y realidad aumentada, y siempre aplicado a educación, a cómo motivar y cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y en eso coincidimos, Hugo y yo. Él quería introducirse en estos campos y, bueno, lleva 2 años trabajando en estas líneas y las está aplicando. Ha empezado a aplicarlas de una forma. Lo que suele ocurrir es que cuando uno empieza tiene mucho más ímpetu y muchas más ganas y tiene alumnos nuevos y un entorno donde practicar algo nuevo, entonces es muy motivador también para él, ¿no? Así que creo que nos va a contar algo de esto, de lo que él está haciendo y de sus experiencias. Él nos va a hablar de el dibujo de espacios arquitectónicos con realidad virtual inmersiva. La idea es dibujar en realidad virtual, interactuando con la línea, con las líneas, los pinceles, en definitiva, interactuando con el dibujo. Pues Hugo, cuando quieras, todo tuyo. Ok, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Allí, por acá todavía estamos de día en Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes. Bueno, permítanme alcanzarles un saludo desde Arequipa, la ciudad en la que vivo, de la que soy, en el Perú. Para todos ustedes, estoy muy complacido de haber sido invitado a un poco exponer y contarles lo que, como bien dice Jorge, en estos 2 últimos años se ha estado haciendo hemos estado haciendo, un poco atraídos por estas tecnologías emergentes, como es la realidad virtual y aumentada, y últimamente más la realidad virtual inmersiva. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. Ya está, entiendo que ya se debe estar viendo. Sí, ahí te vemos. Ajá. Muy bien, entonces, el tema, como arquitecto que soy y como profesor de las áreas de dibujo y diseño arquitectónico y también de la geometría descriptiva, que es parte del dibujo técnico, y como docente, obviamente, estaba interesado, como decía Jorge, en ver cómo esto puede afectar el aprendizaje, sobre todo en el campo académico, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas experiencias que quiero comenzar a contarles. Lo primero que quiero, o sea, son como 3 puntos importantes que quiero ver con ustedes. Primero es, comencé yo en mi investigación, o comencé a interesarme mucho por la investigación cuando encontré que había unas habilidades que los alumnos de arquitectura y en general todos los de ingeniería debían tener para poder llevar adelante su carrera, ¿no? Que es el campo inicialmente STEM, pero que luego se ha ampliado a la STEM, donde también está la arquitectura, el arte, etcétera, ¿no? Entonces, son capacidades, llamadas habilidades espaciales, las que se ha descubierto ya hace mucho tiempo, ya casi son 100 años de estudio de esto, que son un requisito que debe tener el futuro estudiante de ingeniería o de arquitectura o de artes, porque le permitirá llevar adelante bien la carrera universitaria, e incluso se ha convertido en una especie de predictor, tener esas habilidades desarrolladas, predictor del éxito, sobre todo en el primer año de estudios, que es, digamos, el que más le afecta al que ingresa a esta vida académica.
Estas habilidades son capacidades mentales que tenemos o que podemos desarrollar de generar, retener, recuperar y transformar imágenes visuales mentalmente, ¿no? Bien estructuradas. Y obviamente no solo sirve para dibujar, que es lo que muchos piensan, porque está muy relacionado obviamente con el dibujo técnico, con la geometría descriptiva, sino que también tiene que ver mucho con las matemáticas. Es una inteligencia, es una parte de la inteligencia que tiene que ver con la matemática, con la física, con la química y obviamente con este entendimiento de las tres dimensiones y la representación espacial abstracta, ¿no? Entonces es un tipo de esas varias inteligencias que se descubrieron que el ser humano tiene y que a diferencia de otros campos académicos, otras carreras profesionales, en las ingenierías, las arquitecturas y el arte tendría que estar muy bien desarrollada. Y lo más interesante es que estas pueden desarrollarse con entrenamientos. No es que uno nazca con esto y ya no pueda desarrollarlo, sino que se va a desarrollar. Y obviamente se han inventado a lo largo ya de varios años entrenamientos muy generales o indirectos. Por ejemplo, alguna vez también hice una experiencia en mi curso de geometría descriptiva en una universidad. Todo el contenido lo pasé a archivos 3D en PDF, porque el alumno, digamos, me di cuenta que podía entender mejor las tres dimensiones y se le está mostrando en el momento de la explicación un 3D, ¿no? Que pudo ser en AutoCAD, simplemente para facilidad yo lo pasé a 3D PDF y comenzamos a ver la visibilidad de la recta, de dos rectas que se cruzan, etcétera. Y entonces, pero eso lo hice a lo largo de mi curso, un semestre. Ese sería un entrenamiento general o un poco indirecto, pero también hay los entrenamientos más específicos o directos de corto plazo, de una semana, que también han demostrado ser muy efectivos para entrenar estas habilidades espaciales. Entonces, dicho eso, porque obviamente esto tiene una teoría más amplia, pero entendido que necesitamos, o los muchachos de arquitectura, artes, ingenierías necesitan de esta habilidad, se han inventado muchos entrenamientos, desde incluso bloques lógicos, de dibujar en papel, de juegos, videojuegos, etcétera, o el 3D PDF o algunos otros medios multimedia. Pero también cuando ingresó a nuestras vidas estas tecnologías emergentes como la realidad aumentada, también se han hecho entrenamientos con realidad aumentada, y la realidad virtual con casco y con mandos ápticos, es que entonces quisimos experimentar esto, ¿no? Si la realidad virtual aumentada, la realidad virtual inmersiva, perdón, podría también convertirse en un entrenamiento. Entonces, se creó un entrenamiento para estudiantes del primer año, esto fue en la UL, allá en La Laguna, de tal forma que los estudiantes, bueno, se diseñaron 6 espacios, ¿no? Estos dos, que es el tercero, el cuarto, y el quinto y el sexto, se diseñaron 6 espacios sencillos, pero espacios arquitectónicos, porque los entrenamientos normalmente más orientados a las ingenierías tienen que ver con objetos menores, ¿no? Entonces le doy un objeto, el alumno tiene que reconocer su vista frontal, superior, lateral, girarlo, etcétera. Sin embargo, queríamos ver qué pasaba en el campo de la arquitectura, qué pasaba si ahora el objeto no era tan pequeño, sino era un objeto tan grande que los podía albergar a ellos mismos. Y por eso se diseñaron 6 espacios, los 2 primeros un poco más sencillos, intermedios y un poquito más complejos. Y se les dio a los alumnos estos dibujos para que en 3 días diferentes dibujen 2 espacios en cada día, usando los cascos de realidad virtual y los mandos ápticos. Simplemente entonces el alumno con estas imágenes tenía que ser capaz de interpretar este espacio y comenzar a dibujarlo tridimensionalmente en realidad virtual inmersiva, ¿no? Entonces, esto terminó siendo un entrenamiento efectivo, ¿no? Después obviamente, para esto, bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde el alumno, con el uso de esta herramienta conocida, o bueno, más o menos conocida, llamada Tilt Brush, ¿no? Que ahora incluso se ha vuelto ya gratuita porque no lo era, de Google. Es una herramienta que ha demostrado ser muy versátil, sobre todo para este campo más artístico que para el más técnico, ¿no? Sin embargo, tiene la opción de dibujar líneas rectas, pero más pinceles y mano alzada. Pero se dio la libertad que el alumno pudiera representar los dibujos como mejor pudiese,
usando esta herramienta, y tenemos algunas experiencias, algunas imágenes de lo que se fue haciendo. Se introdujo las imágenes a este mundo virtual porque no queríamos evaluar la memoria del estudiante, sino si podía interpretar eso y crear el espacio. Y entonces resultó que después de, bueno, una cosita previa, estas habilidades espaciales tienen muchos subcomponentes, muchos, incluso algunos han llegado a descubrir más de 11, incluso investigaciones recientes. Sin embargo, para efectos prácticos y de una medición psicométrica, es que normalmente se suele usar esta rama, digamos, ¿no? Simplificando un poco las spatial skills en inglés o habilidades espaciales en castellano, es un poco la visualización espacial el más reconocido, el más usado, y entonces en la mayoría de investigaciones se usan los test de rotación mental, que sería este de acá, el número 1, y los test de transformaciones espaciales, que sería este de acá, el número 2, ¿no? El DAT. Esos son los más usados en el mundo de las investigaciones para medir qué tan desarrollado uno tiene esas capacidades espaciales, ¿no? Y bueno, obviamente en esta experimentación, por ser una experimentación o una investigación científica, se evaluó esas dos, pero ahí es donde propuse yo que pudiéramos tomar algunos otros autores, alguna clasificación de otros autores en donde también consideraban que la orientación espacial es un subcomponente. ¿Y por qué lo quise incorporar? Porque en el momento de que íbamos a dibujar espacios grandes, que había que recorrerlos, entrar y salir, consideraba que esta orientación de la persona en el espacio, no más que, porque estos primeros tests, si se fijan, digamos, el observador tiene que imaginarse que el objeto gira en el espacio para ver cuál es la respuesta de estas, ¿no? Se le hace un test, este objeto, ¿cuál de estos es? Entonces uno va girando mentalmente en el espacio el objeto y encuentra la solución. Algo parecido sucede con uno mentalmente al objeto lo arma mentalmente en su mente y decide cuál de estas es la respuesta. Sin embargo, en el caso de la experimentación, como el objeto era más grande y había que recorrerlo, entrar y salir, entonces consideré que podíamos también medir este tercer test, el SOT se llama, ¿no? El de Spatial Orientation, para ver si en algo afecta. Bueno, definimos en nuestra investigación estos tres subcomponentes, se los evaluó obviamente antes a los alumnos, se les hizo la experiencia en 3 días de dibujar estos espacios que he mostrado hace un momento, y luego se les pasa los test nuevamente después de unos días para ver cuál ha sido la ganancia, ¿no? en estas habilidades espaciales, y definitivamente, como muchos otros entrenamientos, se comprobó y se concluyó de que efectivamente ponerse el casco y dibujar en 3 dimensiones, ese esfuerzo mental hacía que mejore, que se entrene esta habilidad espacial, y eso se comprobó desde el punto de vista estadístico, que no creo que no es el momento de presentar ahora, ¿no? Entonces, pero lo que sí nos encontró en cuanto a ese último test de orientación espacial, digamos, algo muy diferente, algo estadísticamente que nos pudiera llamar la atención. También se entrenó, también hubo ganancias en ese último test. Pero bueno, yo voy a seguir insistiendo más adelante en otras investigaciones, algo más, porque sigo pensando que es diferente tener un objeto y rotarlo mentalmente el objeto, que uno imaginarse que gira alrededor del objeto, y eso como en la arquitectura podría estar influenciando. Pero en esta experimentación, que ha sido motivo de un artículo que se ha escrito, digamos, dio esos resultados. Entonces, lo primero es esto, ¿no? La primera conclusión es que la realidad virtual inmersiva también puede ser un entrenamiento para mejorar estas habilidades que son importantes. Aquí en Latinoamérica, déjenme decirles que yo recién me enteré de eso hace 3 años, de esto de las habilidades espaciales. Estoy queriendo que se introduzca esto. No hay mucha investigación en Latinoamérica respecto a esto, comparado con la de Europa y con la de Norteamérica, ¿no? Entonces estamos queriendo introducir estos temas que tal vez para ustedes de repente ya sean un poco conocidas. Para mí hace 2 años era, digamos, algo nuevo, ¿no? que obviamente ya lo estamos manejando un poquito más y estamos queriendo introducirlo en nuestros currículos.
Ese es uno, ¿no? En realidad virtual y habilidades espaciales. Por ahí comencé mis experiencias en la investigación. Luego ya nos dimos cuenta, justamente cuando probamos esta herramienta muy interesante, la KitBrush, comenzamos a indagar más, vimos que esta herramienta podría servir para ya hacer dibujos a mano alzada, ya nada de instrumento, línea recta, sino todo a mano alzada, porque en el campo de la arquitectura queremos siempre estar capturando ideas, ¿no? Y como decía este autor Sandmes, Leo, las ideas creativas llegan en un instante, como una onda de pensamiento, pero también muchas veces se va así tan rápido como llegaron. Por lo tanto, vemos siempre que las personas que están creando cosas o diseñando, hasta en la servilleta, en el restaurante, de repente, si es que es una servilleta de papel, puede comenzar a dibujar algo porque no quiere que esas ideas se le escapen, ¿no? Como estas imágenes de la derecha, que son dibujos de este arquitecto japonés reconocido, Tadao Ando, en donde claramente son sus primeros, él mismo también lo expresa, son sus primeros dibujos cuando está comenzando en este proceso de diseño. Y son dibujos que de repente no se entienden muy bien, pero son dibujos hechos a mano alzada que están capturando esas ideas. Es un dibujo muy configurativo y conceptual, en donde obviamente este lenguaje gráfico y el proceso de diseño, digamos, como que se unifican, ¿no? O sea, se está planteando algo que la mente está diseñando, pero se lo está graficando porque queremos dejar constancia de eso y pasar a otras ideas y regresar luego a esta, ¿no? Muy, muy diferente, obviamente, a lo que es el dibujo mimético, ¿no? El dibujo mimético es cuando ya uno avanzó en este proyecto, ya sabe cómo es el proyecto y hay que construirlo, entonces hay que, obviamente, ya la mano alzada no es tan precisa, aunque en algún momento lo fue, porque todos dibujábamos los planos de viviendas y de todo a mano, con tinta, pero obviamente ahora la tecnología, digamos, permite que eso se haga con muchos programas y sea muy preciso y muy realístico, ¿no? Pero eso, ese es otro momento en el proceso de diseño arquitectónico o en el proceso de diseño en general, es otro momento. Hay un primer momento en donde tiene que haber esa relación mente-ojo-mano, ¿no? Para capturar esas ideas que estaba explicando, ¿no? En esos momentos, no sé, hablo de los 90 aquí en Latinoamérica, cuando, por ejemplo, ingresaron a el AutoCAD, el famoso AutoCAD, se descubrió que esas tecnologías afectaron mucho esta relación mente-ojo-mano, este proceso creativo. Y vimos en algunas promociones o en algún grupo de estudiantes que se retrocedió en este campo porque la tecnología afectó esa relación. Entonces, y en ese momento ya comenzamos a separar muy claramente lo que decía hace un momento, ¿no? El dibujo inicial, configurativo y conceptual, diferente al dibujo más mimético y realístico. Entonces, pero desde ahí quedó que la tecnología no podía ayudar en el proceso de diseño para nada. O sea, se le puso una cruz a las tecnologías y muchos abogaron porque se siga diseñando a mano. Porque como dice esto acá, ¿no? Lo digital hace que lo visual subordine al máximo a la mano, ¿no? O sea, existe este fenómeno del ocular centrismo en donde se dice que ya todo es visual, ¿no? Sin embargo, que lo visual domina todo, sin embargo, estos dibujos no son tan visuales, pero están expresando un concepto, una idea, y no podemos perderlos. Entonces las tecnologías como que no entraban en esta fase inicial y nosotros consideramos con la experiencia previa que sí podría ya, o sea, regresarnos esa relación mente-ojo-mano, esa tecnología que es la realidad virtual inmersiva. Entonces, en una segunda experimentación, diseñamos estos espacios que ven a la derecha, que es un espacio en realidad, sino que se hizo 2 dibujos a mano alzada, un poco de color, y esa imagen se les dio a otro grupo de estudiantes, ahora acá ya en el Perú, a 22 muchachos, y se les dijo, y también se introdujo, como pueden ver por aquí, esas imágenes al mundo virtual, y se les pidió que a mano alzada, ya nada de líneas rectas, como pueden ver en estas imágenes, comience a construir esto, ¿no? Para ver un poco, claro, no, no es, alguien dirá, pero este no es un dibujo inicial, es un poco replicar algo, pero claro, estábamos iniciando para ver primero esta respuesta, ¿no? ¿Cómo se puede, no se puede, qué tan difícil, qué tan lejos? Sin embargo, hemos descubierto nuevamente con la misma herramienta, como se puede leer acá,
que como algunas otras, pero hemos usado esta, realmente es una herramienta muy libre, ¿no? Hay pinceles, es como dibujar casi en un papel, pero la gran diferencia es que estamos en 3 dimensiones. Entonces el alumno está a su vez dibujando, pero a su vez construyendo el espacio, al cual incluso puede entrar. Les pedimos que intenten hacer que el espacio dibujado sea de la escala real, porque se les dio ahí una persona para que se den cuenta el tamaño. Y entonces así lo hicieron y luego incluso entraron al espacio y pudieron de alguna forma ya sentirse dentro del espacio, que sería otra ventaja que tiene esta realidad virtual, ¿no? Primero que uno sin saber dibujar una isométrica, una perspectiva caballera, pistas diédricas, puede ya dibujar aquí porque acá no hay que saber nada, o una perspectiva cónica, simplemente hay que hacerlo en el espacio, ¿no? Entonces, se planteó este tipo de experimento con alumnos, con 22 muchachos aquí en la Universidad de Arequipa, y obviamente hicimos una pequeña rúbrica para evaluar, pero no tanto la precisión, obviamente, del dibujo, pero sí queríamos saber si el alumno había estimado las medidas, ¿no? Porque en arquitectura y el estudiante tiene que aprender a estimar medidas, a estimar escalas con la persona que se le había dibujado, a reconocer proporción, el qué tan largo versus el ancho versus la altura. Y ese de acá que intenta decir un poco la precisión era más un poco si completó. Este de acá más midió si completó el dibujo, porque también tuvimos solo 45 minutos para ejecutar esta tarea. Los alumnos no habían tenido experiencias previas en esto. Es un poco caro estos lentes, una limitación importante que estas gafas no son económicas, ¿no? Entonces ningún muchacho había tenido la oportunidad de usarlas y queríamos saber si en 45 minutos con un pequeño entrenamiento de la herramienta previo podían hacerlo. Sin embargo, podemos ver por estos porcentajes que sí se logra mucho y trataron también de representar un poco los materiales, de forma que vimos que había una alta aproximación del dibujo, aunque era mano alzada, respecto del que se les dio dibujados en papel, ¿no? O sea, un alto logro, de forma que eso nos permitió ya entonces tener una conclusión de que esta herramienta no es un impedimento en esta relación mente-ojo-mano, que queremos que siga sucediendo en las etapas iniciales del diseño en general, y podemos usarla y podemos contradecir a aquellos que negaban la tecnología, la introducción de la tecnología en estas primeras fases, porque creo que todos hemos visto que esta realidad virtual inmersiva ya se está usando incluso en el ambiente inmobiliario, donde uno quiere comprar una vivienda y entonces le hacen el recorrido completo, muy realista de la vivienda antes de que fuese construido, ¿no? Y queda muy satisfecho o no, porque ya la experiencia es muy real. Ahí sí todos concordamos que digamos, se puede hacer modelos tridimensionales, aparte, traerlos al mundo virtual y vivirlos. Pero meterse en las fases iniciales del diseño no era algo tan común. Aprovechamos en esa experiencia para preguntarles a los alumnos cuáles eran las ventajas y desventajas que ellos encontraron. Y acá, como pueden ver en las ventajas, estas dos sobre todo son las que les llamó mucho a los estudiantes, que, bueno, en la inmersión vamos a entenderla porque así lo expresaron ellos, y ahí le hemos resumido como inmersión, pero es esta posibilidad de meterse al espacio, ¿no? De estar dentro del espacio, de sentirse dentro del espacio, a pesar de que este espacio fue, como hemos visto en las imágenes, un espacio medio rudimentario, hecho a mano alzada. Sin embargo, la posibilidad de entrar para ellos fue una ventaja importante, como obviamente la escala, van de la mano, ¿no? La escala que permitía que el hombre o la persona o el estudiante se meta a esto. Y obviamente también consideraron que en ese mismo instante que esta era una herramienta que podía permitir capturar ideas. De esas ideas, como les mostraba de Tadao Ando, ¿no? Que se podrían ir ya plasmando, ya no solo en 2 dimensiones, sino en 3. Y bueno, y después otras de menor impacto. Y en cuanto a las desventajas, obviamente muchos muchachos dijeron que no pudieron ser precisos, pero no era la intención ser precisos, ¿no? Y muchos dijeron que no pudieron representar materiales, no era la intención tampoco, ¿no? Más bien, algunos mareos por ahí, o cansancios, sí, hay que tener en cuenta eso porque hay muchos reportes de esto, ¿no? Que puede generar mareos, vómitos, náuseas, etcétera. Ha sido una desventaja también reportada aquí, ¿no? Sin embargo, estas dos no nos preocuparon porque no estábamos buscando eso en esta experiencia.
Y luego entonces también extendimos la investigación, ya que vivimos eso, pero cuando descubrimos que esto que nos decían los estudiantes, ¿no? Que podían meterse al espacio, entonces también ampliamos la investigación para ver qué tan buena era la percepción de los espacios, ¿no? O sea, en arquitectura es muy difícil que el estudiante pueda construir en su proceso de aprendizaje, en sus 5 años acá en Latinoamérica, pueda construir un espacio, el que ha diseñado, para ver si lo que él decía que se iba a sentir en ese espacio era real. Y solo nos basamos en dibujos, en maquetas, a veces maquetas un poco más grandes, y en la retroalimentación que los docentes podemos decirles, ¿no? Porque el alumno dice, esta es una iglesia y quiero que en esta iglesia se sienta recogimiento. Entonces el docente, él dice eso, muestra sus planos, muestra su maqueta, y el docente, digamos, en base a eso, con la experiencia que tiene, puede decirle si sí o si no, pero digamos, no hay otra forma de que el alumno aprenda bien esto, que también es un poco crucial en la arquitectura, como digo acá, ¿no? Un reto muy deseado en la arquitectura es pues, medir la percepción que un espacio puede generar en el usuario, ¿no? Esas sensaciones que logramos y que hacen que arquitecturas como la Iglesia de la Luz que mostraba hace un rato de Tadao Ando sean, digamos, hechos arquitectónicos reconocidos mundialmente, porque a pesar de que no son arquitecturas muy paramétricas ni muy vistosas, cumplen con esta función de que el usuario, cuando haga la actividad en ese espacio, digamos, el espacio lo lleve a hacer esa actividad de mejor forma porque le generas diferentes sensaciones. Entonces, pero obviamente la realidad virtual en estos últimos años también ha estado demostrando que puede ser la realidad virtual un medio para medir este impacto de los estímulos. Incluso ya hay varias investigaciones en donde se está usando estas como diademas que miden las ondas cerebrales, algunos incluso el ritmo cardíaco, etcétera, para ver y meterlos a la realidad virtual para medir de manera un poco más objetiva esas reacciones del cuerpo ante un espacio de X o Y formas, ¿no? Pues ya se está haciendo mucho de eso. Aquí, bueno, de repente eso ya se ha visto mucho. Aquí en Latinoamérica intentamos también entonces ir por ese camino y comenzar a comprobar eso, ¿no? Entonces, bueno, y acá por acá otro autor nos dice que la realidad virtual puede incorporar la experiencia en el proceso de diseño y dibujo, ¿no? O sea, ya no es solo dibujar, sino ya es casi diseñar y construir algo en 3 dimensiones. Entonces también se hizo esta otra experiencia. Se creó en este caso 6 espacios, se los puso en un recorrido virtual. Los espacios son los que están por aquí, ¿no? Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y se le dio a los chicos, fue con los mismos estudiantes, aprovechamos esto, el casco nuevamente, y ahora se les dijo, métete a hacer este recorrido virtualmente. Y en cada espacio, una vez que estaba dentro, se les pasaba una encuesta en la que quería evaluar qué sensaciones iba sintiendo. Entonces se metieron a esos espacios, se les pasó la encuesta, pero obviamente antes 7 docentes, colegas míos, docentes del curso de diseño arquitectónico, se les pidió que en cada uno de esos espacios nos dijese de una terna de sensaciones, digamos, la escala del espacio puede generar o balance o grandiosidad o opresión, ¿no? Entonces, que un poco tratamos para que eso no se abra mucho, el abanico de sensaciones, porque también hay que reconocer que una sensación percibida en un espacio no depende de un solo factor, son muchos factores, y no solo físicos, sino propios de la persona, incluso hasta de la motivación, como la persona va al espacio o de los eventos previos que está viviendo, le hace sentir cosas diferentes en los espacios, o incluso de las experiencias anteriores. Entonces, la percepción de sensaciones es un campo muy amplio. Sin embargo, por ese motivo hemos intentado, digamos, circunscribirnos a una terna. Entonces, los docentes más o menos establecieron cuáles deberían ser las sensaciones que una persona estando en ese ambiente debería sentir.
Y entonces acá podemos ver que, por ejemplo, acá, ¿no? Para un espacio, solo les muestro de un espacio, no es necesario de todos. Acá los expertos, por ejemplo, para este espacio, los 7 expertos dijeron que debería sentirse balance en ese espacio. Y los alumnos del primer año, porque eran alumnos del primer año y del quinto año, para ver si había algunas diferencias, no ha habido muchas diferencias. Digamos, por ejemplo, de los 11 chicos, 9 también dijeron lo mismo. En el caso de los de quinto, 10 dijeron que sí, era balance, pero por ahí algunos expresaban otra sensación diferente, que también sucedió con los docentes. No todo fue unánime, se puede ver por aquí en esta otra, que los docentes, 6 dijeron que debería sentirse calidez y confort, mientras que uno expuso que podía sentirse un poco de fragilidad en ese espacio. Entonces no había tampoco una unanimidad en esto, porque, repito, esto de las sensaciones es algo muy grande, ¿no? No tan fácil de hacerlo muy objetivo y muy claro, ¿no? Pero aún así podemos ver que por las barras y por los colores que se muestran en estos cuadros, que sí hubo una aproximación bastante alta de las sensaciones y percepciones que los muchachos iban relatando cuando estaban dentro del espacio. Se le iba preguntando, ¿no? En este espacio, ¿qué sientes? Les daba la terna, esto. Entonces, encontramos más bien sí que en algunos casos, por ejemplo, sosiego, ¿no? Algunos términos, nos dimos cuenta que no entendían bien qué sensación era esta. Entonces eso también pudo haber sido motivo de algunas variaciones, porque, digamos, a veces no sabemos expresar la sensación que estamos sintiendo, no tenemos la palabra exacta, ¿no? Entonces eso es algo que también se quiere trabajar, porque es importante que se exprese correctamente lo que uno está sintiendo. Y bueno, y eso fue lo que hicimos con esto, y también aprovechamos para preguntarle en esa experiencia ya muy realista, ¿no? Porque recuerden que los espacios son estos, ya no son espacios dibujados a mano alzada, son espacios donde el material es muy realista, donde hay un entorno, un cielo, pasto, un piso, donde hay materiales transparentes, algunos, otros no tanto. Entonces, en esta experiencia que ellos vivieron, diferente a la otra, se les pidió también que reconozcan y que nos digan, de todas las características que pudo tener esta experiencia virtual, ¿cuál era la que le sienten que le dio más realismo, tal que pudieran percibir mejor el espacio, ¿no? Porque el tema era percepción de los espacios. Y entonces, nuevamente, ellos hablan de estos dos, incluso hasta en el mismo orden, esta tercera también, hablan de lo mismo, ¿no? Que poder estar dentro del espacio fue algo grandioso para los chicos. Y hay que entender también que estos muchachos, o sea, sería ideal introducir esto ya en la enseñanza de la arquitectura, que es el objetivo que tenemos, porque ellos ya podrían, digamos, decir a ciencia cierta que si estoy diseñando esta pequeña capilla, de repente no estoy cumpliendo con esa condición de que los usuarios sientan un poco de recogimiento, etcétera, porque cuando lo veo en realidad virtual y lo vivo, algo falta, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo una retroalimentación de mi propio proyecto. Entonces, poder meterse en el objeto arquitectónico es lo que, digamos, resaltan mucho, ¿no? Y obviamente poder ver en todos sentidos, porque eso obviamente es lo que completa esta experiencia virtual, ¿no? Y obviamente, y a pesar de que las luces, los materiales y el entorno fueron muy realistas, como hemos visto, sobre todo los materiales, no le dieron tanta importancia a ello. Es más, la presencia y la inmersión, que son dos características de la realidad virtual inmersiva, lo que han destacado mucho, ¿no? Y que vamos a hacer los esfuerzos para que se comience a introducir esto. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Y lo que estamos haciendo actualmente, ya estamos incluso comenzando a reportar esta experiencia que ya hemos hecho, pero todavía no ha sido redactada, pero ya estamos en ese proceso, es ya con el diseño. Bueno, ahora saltemos un poquito más, comenzamos con un poco de habilidades espaciales, el dibujo a mano alzada, las sensaciones, pero ahora queríamos ver en qué momento podríamos introducir esta herramienta en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, nuevamente leyendo un poco de información de
de literatura, es que, por ejemplo, se reconoce que esta retroalimentación inmediata es una ventaja importante porque estoy haciendo algo, pero ya lo estoy viendo y casi lo estoy percibiendo si lo estoy dibujando a escala real. Pues esa retroalimentación inmediata que no se puede ver en el papel o en la maqueta en realidad sí se puede ver un poco, pero digamos es difícil desarmar y armar una maqueta, ¿no? Nos demanda tiempo, mientras que en realidad virtual eso puede ser mucho más rápido. Entonces, esa retroalimentación es imposible, bueno, es posible con la realidad virtual, y además otros también comienzan a hablar que explorar y expresar las ideas del proceso creativo se puede lograr con esto. Entonces, esta simulación de sensaciones de presencia también son bondades que hay que comenzar a usarlas más en nuestros muchachos de la universidad. Entonces, planteemos un ejercicio. El ejercicio fue que ahora en esto fueron otros muchachos diferentes, 2 estudiantes, acabando el primer año de estudios del 2020, el año pasado. Nosotros acabamos en diciembre, es diferente nuestros tiempos acá en Latinoamérica. Acabamos en diciembre y la primera semana de enero a esos muchachos que habían ya pasado por 2 cursos de diseño, a los cuales les habíamos enseñado nosotros también, se los convocó para que diseñen algo nuevo. Entonces se planteó el diseño de crear una arquitectura efímera con fines recreativos y lúdicos que debería ser instalado en una de estas bonitas casonas coloniales arequipeñas que tenemos, ¿no? Que, motivo por los cuales nuestro centro histórico ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? En Arequipa. Entonces, ese fue el tema. Entonces hicimos algo muy, muy rápido, se los cuento, ¿no? Dijimos, en una primera sesión se los convocó, los chicos no sabían qué iban a hacer, y les dimos el tema. Muchachos, vamos a hacer en este sitio, en esta casona, un espacio pequeño, efímero, que se pueda desarmar de aquí a un mes, que permita jugar, ser recreativos. Planteen, entonces, ¿no? Se les da el tema, como tradicionalmente se enseña la arquitectura y los ejercicios aquí en Latinoamérica, y el alumno entonces plantea sus primeros dibujos a mano. Así lo hicimos en una primera sesión de 3 horas, y los alumnos nos mostraron, y entonces 2 docentes les dimos la retroalimentación como se hace tradicionalmente. A los 2 días regresaron a una segunda sesión con ese replanteamiento, según esa revisión y retroalimentación que se les dio, y esta vez pudieron traer maquetas, más dibujos, etcétera. Y entonces se hizo una segunda retroalimentación en una segunda sesión, pero en la tercera, nada más en la tercera, ya les dijimos, vamos a ponernos lentes de realidad virtual y van a avanzar un poco más en base a esas 2 revisiones previas, su diseño arquitectónico. Entonces la idea era, en un segundo momento, ¿no? Ahora que lo pienso ya en retrospectiva, la siguiente experimentación será desde el inicio, ¿no? Pero acá sentíamos que esta primera fase de pensar, de conceptualizar, tampoco puede ser tan directamente hecho en realidad virtual. Uno se puede distraer con las herramientas y tiene que haber un proceso mental inicial de concepción, de que nazca la idea, y eso pensamos que tenía que ser hecho todavía en papel inicialmente, pero ahora considero, después de verlo ya acabado esto, que podríamos en otra experimentación iniciar, a ver qué pasa, ¿no? Pero en esta fue así, y se les dio solo 60 minutos, nuevamente los muchachos, estos otros muchachos no tenían experiencia, se les hizo un pequeño entrenamiento de nuevamente esta herramienta PeelBrush para que estos puedan usarla, ¿no? Entonces, y obviamente también, bueno, y después de eso, después de haber hecho, bueno, les cuento en un ratito, por ejemplo, acá está, ¿no? Este es un alumno, y esta es otra alumna, ¿no? Un muchacho, estos son su sesión 1, donde el alumno en papel nos dijo, mi concepto va a ser esto, yo quiero que la luz entre como entre en el bosque, que la luz caiga, etcétera. Para el día 2 nos trajo una maquetita conceptual y reformuló su concepto, lo mejoró, quería que entre la luz y que se vea así, ¿no? Que la luz entre de una forma diferente. Y en la sesión 3 hizo su proyecto tridimensional. Ahorita vamos a ver un video de porque es interesante, algo quiero concluir de ahí. Igual otra señorita dijo, este es mi concepto de los dobleces. Para el segundo día intentó hacer algo de maqueta, cómo se vería el espacio, y para el día 3, digamos, reformula su proyecto y lo construye, como puede verse aquí, en un entorno virtual en donde se creó
este entorno, porque también es importante que el alumno conozca en dónde está diseñando y todo esto sobre todo porque en tiempos de pandemia no podíamos llevarlos a los muchachos y está siendo una buena alternativa hacer estos ejercicios porque ahora no estamos saliendo, ¿no? Todavía acá en Latinoamérica estamos por comenzar recién la tercera ola, ¿no? Esto se puede ver en el Sketchpad, donde están alojados los 12 diseños de los muchachos, algunos con mayor respuesta o mejor, otros no, pero no era tanto evaluar el diseño en sí, sino este desempeño, ¿no? Entonces, los muchachos hicieron este tipo de exposición, acá les muestro, ¿no? Pude felizmente convocar a casi toda la plana de nuestra facultad de profesores del primer año, porque son 5 años y son diferentes un poco las competencias, pero casi toda la plana de docentes del primer año dedicados al diseño arquitectónico pudieron asistir a una reunión, 11 docentes, en donde cada alumno, cada uno de los 12, primero mostró solo estas dos. Y se evaluó con una pequeña rúbrica, algo muy sencillo, a ver si el alumno expresaba el concepto, expresaba la idea, la desarrollaba, etcétera, ¿no? Solo esos dos, entonces los dos docentes han calificaban, dieron una nota en escala de 20, porque vigesimal es la escala que manejamos aquí, y después de eso se le pidió, después de una pequeña pausa, que ya explique esto bajado del Sketchfab, es decir, el 3D, ¿no? Que lo comience a explicar. Y así se hizo con cada uno, por lo tanto tuvimos una evaluación previa en base al diseño inicial tradicional y una evaluación post, viendo el resultado de lo que habían hecho virtualmente, ¿no? Y entonces, acá está nuestra pequeña rúbrica, la que más o menos vimos que deberíamos, si comunica la idea, si configura el espacio, si le da una cualificación hacia calidad, si el volumen es un volumen expresado y si representa bien. Pues acá son sus puntitos, los profesores con esta pequeña hojita comenzaron a evaluar y en amarillo se puede ver de cada alumno la evaluación inicial y en el otro color se puede ver la segunda evaluación y en todos los casos, no hay ningún caso, bueno, sí acá veo un casito, en donde la evaluación segunda fue mejor que la primera, a pesar de que ya ahí tuvimos, digamos, una limitación, algo que no calculamos, que no encontramos cambios sustanciales en el diseño. Es que como les dimos solo una hora, muchachos que nunca habían usado esto, y en una hora decirles que mejoren su diseño, o sea, que sigan avanzando en el diseño, los muchachos se dieron cuenta que no iban a poder mejorar el diseño y más se dedicaron a un poco a replicar lo que ya tenían hecho hasta ese momento. Entonces nosotros los docentes vimos que no había un cambio importante. Eso fue porque solo les dimos 60 minutos, porque recién iniciaban con el estudio y el manejo de esta herramienta, que por más intuitiva que sea, siempre hay que manejarla un poco antes. Entonces, a pesar de que no hubo cambios en el diseño en sí, evolución importante, vimos que los docentes calificábamos siempre mucho más alto cuando nos mostraban el 3D. Y me pregunto ahora, porque no hicimos eso, ¿qué pasaría si nosotros, los docentes, también nos pusiéramos los cascos y evaluaríamos de manera inmersiva sus proyectos? Creo que también sería otro cambio importante. Simplemente nosotros hemos visto su 3D que lo giraban y lo volvían a explicar, y era obviamente mucho más fácil entender el proyecto cuando te muestran un 3D de arriba, de abajo, izquierda, derecha, acércate, se metían dentro del espacio, subían para arriba, para abajo. Entonces, eso definitivamente ha hecho que los docentes evaluemos diferente, ¿no? Entonces, esa es una. Y como decía, ¿qué pasaría si es que también todos los docentes nos pusiéramos los cascos, ¿no? Ese fue entonces una interesante aproximación ya en el diseño. Y acá solo ya para ir terminando, porque creo que también el tiempo puede vencerme, de uno de ellos quería presentarles un pequeño, 2 minutos me parece es el video. A ver, lo tengo por aquí. A ver, déjenme ver si estoy todavía conectado. Así estoy, ¿no? Ya dije, me fui. Ya. Y entonces acá, este es de uno de los que mostré, de este muchacho que quería que entre la luz como si fuese un bosque. Y acá se puede ver que ellos están dentro de la zona virtual, ¿no? Y este alumno me sorprendió, me llamó la atención porque
comenzó a trazar, como cuando uno construye, ¿no? Los ejes, comenzó a hacer sus líneas guía en azul de lo que quería lograr. O sea, comenzó casi como cuando uno hace un proceso constructivo, tiene sus líneas que después las va a borrar, esas líneas azules. Eh, eso a mí me llamó la atención, que no todos hicieron, y él, a pesar de que se les dijo acá, si quieren lo dibujan a escala real, o si quieren lo dibujan un poco más pequeño y luego lo agrandan, porque hay esa opción en el Tilt Brush de ponerse como un elefante y el objeto se ve más chiquito, o como un perrito creo que es y el objeto se ve más grande, o como un humano. Este alumno optó por hacerlo todo a escala humana y comenzó a construir como digo, me llamó la atención que él comenzó a trazar líneas iniciales de trazo, ¿no? Él también ya había llevado, obviamente, el dibujo 1, la geometría descriptiva y 2 diseños en 2 cursos, y construye esto, ¿no? Y ahí se puede ver el mando áptico virtual, esta otra vez es la herramienta Brush, que es muy libre, ¿no? Que la he visto también con aplicaciones para el arte, y ahí también se puede ver un poquito por ahí se puede ver en la esquina inferior izquierda, que también se introdujo al mundo virtual esos esquemas que tenían previos, porque la idea no era memorizar, sino que se apoyen, ahí se puede ver que está viendo su imagen, o ya creo que la está colocando para terminar, y lo bueno es que acá está borrando ahí sus líneas guía, y lo bueno es que este alumno todo el tiempo estuvo entrando y saliendo de su espacio y tratando de hacer ese replanteo, esa mejora del diseño, pero que no salió finalmente, como les digo, porque solo fueron 60 minutos. Este es ya el modelo que se puede ver en el Sketchfab, de los 12 modelos, cómo terminó, ¿no? Y es con el que evaluamos finalmente los docentes. El alumno nos decía, he querido lograr esto, se ha hecho esto, estas líneas permitían el ingreso, pero no quería que entre toda la luz, por eso le puse esto blanco por aquí, para que la luz no entre tampoco con tanta intensidad, etcétera, etcétera. Nos comenzaron a explicar, así como se está viendo ahora, para la segunda evaluación, ¿no? Y el alumno se metía, salía, etcétera. Definitivamente se puede entender mejor un proyecto, aunque esté hecho así un poco a mano alzada, pero en estas condiciones, ¿no? Eso entonces esa ha sido nuestra última experiencia con la realidad virtual, ese ha sido nuestro caminar un poco en esto. Seguiremos indagando porque sentimos que esta herramienta tiene mucha potencialidad en el dibujo, en el diseño y también, como he demostrado, en el desarrollo de las habilidades espaciales. Me parece que con eso casi voy terminando. Sí, solo quería entonces concluir un poco con esto, ¿no? Creo que yo siempre a mis alumnos les digo, ¿no? En el 1500, el ser humano se sentó a escribir bien la perspectiva cónica, ¿no? Que es la primera de las perspectivas de los dibujos que, digamos, se escribió, se sistematizó, ¿no? Se escribió cómo son los puntos de fuga, etcétera, y de ahí hasta ahora se ha ido mejorando un poco, pero básicamente fue en el 1500, en el Renacimiento, ¿no? Después, más o menos en el 1700, un inglés, Farish, un poco ya establece cómo debe dibujarse la isométrica, ¿no? En donde ya se eliminan los puntos de fuga y nace esta isométrica que hasta ahora la usamos, ¿no? En el 1800, Gaspar Monge hace algunos cambios para que se genere el sistema diédrico y las pistas diédricas. Y bueno, en el 1900 los norteamericanos hicieron una variante, no la podemos contar mucho como la creación de un nuevo sistema de dibujo, pero yo les digo a mis alumnos, ya desde 1800, ya han pasado más de 200 años, y ya es momento de nosotros y ellos, los estudiantes, reescribir un poco la teoría de la representación gráfica, dada los avances tecnológicos que tenemos como y otros más, ¿no? Como y otros más. Creo que ya debemos sentarnos porque en algún momento ya no va a ser necesario enseñar a escribir, a dibujar una isométrica si es que yo puedo dibujar de frente el cubo en realidad virtual, ¿no? Entonces, esa es una conclusión. La otra es que en realidad dibujar resulta ser diseñar, ¿no? A la vez. Dibujar es diseñar y a su vez es construir. Todo se junta en un solo momento, ¿no? Estoy diseñando, estoy dibujando, estoy construyendo.
Eso debe ayudarnos a hacer las reflexiones para esto del dibujo. Y obviamente, limitaciones importantes hay, ¿no? El acceso a esta tecnología no es de bajo costo, y más en medios como los latinoamericanos. Eso habría que ver cómo abordamos esto, cómo se puede lograr. No es lo mismo, también estamos intentando hacer pequeños experimentos con los cardboards, que sí son obviamente muy económicos, nuestros cartoncitos con un celular, pero esto solo permite percibir algo ya hecho previamente, no te permite diseñar porque no hay mandos ápticos. Entonces es una limitación importante. Y otra más que limitación, otro efecto que hay que tener siempre pendiente es estos efectos que pueden generar cuando uno está más de 45 minutos. Hemos visto que algunos muchachos se refieren un poco de mareo, un poco de malestar. Habrá que ver también cómo manejar eso, ¿no? Definitivamente concluyo diciendo que hay todavía mucho que explorar en este campo, dadas estas tecnologías que cada día nos sorprenden un poco más. Eso es lo que quería comentarles que estamos haciendo por aquí, con un poco la ayuda de Jorge allá. Tenemos algún proyecto en común que estamos tratando de desarrollar. Eso, bueno, les agradezco mucho la atención. No sé si hubiese algo, no sé si creo que el tiempo tampoco ya nos da porque hay otro evento a continuación. Sí, pues muchas gracias, Hugo. En efecto, ahora a las 5, si quieren, pueden asistir a una pequeña conferencia y a continuación una mesa redonda del Congreso APEGA, en el cual estamos en paralelo con este seminario. Ahora le daré los datos por si quieren seguir en ese otro acto. Como bien dice Hugo, me gustaría un poco dar el toque final, indicando que todo esto, los profesores de dibujo en general, de una forma consciente o inconsciente, lo que tratamos de hacer es que los alumnos mejoren las habilidades espaciales. Muchas veces lo hacemos de una forma inconsciente o trabajamos enseñando el dibujo sin saber que lo que estamos haciendo en los alumnos es mejorar la habilidad espacial. Y bueno, esto que nos presenta Hugo son precisamente acciones, cursos o estrategias que pueden ayudar a mejorar esas habilidades. Porque las habilidades, yo siempre digo que es como un deportista no puede con la teoría aprender a correr o correr más rápido, sino que tiene que entrenar. Pues con las habilidades ocurre lo mismo. Tenemos que entrenarlas para que el alumno pueda hacer mejor o más rápido sus diseños, sus trabajos y demás. Pero lo bueno de las habilidades es que no solamente sirven o ayudan al entorno del dibujo o de la expresión gráfica, sino que está demostrado que las habilidades espaciales ayudan en las matemáticas, en la física, en definitiva, en todas las materias. Y esto que nos presenta Hugo, pues evidentemente mejora o nos sirve para enriquecer el croquisado u otras formas de croquisar, tener una mayor creatividad, la percepción del espacio, que es algo muy importante que no tocamos, pero no solamente el percibir si unas cosas son más grandes o más pequeñas, sino la percepción también desde el ámbito de las sensaciones. Hay algo que, Hugo, en otro momento nos lo explicarás, pero las sensaciones que el usuario percibe dentro del edificio. Y es algo de lo que hemos empezado a tocar aquí, en estas investigaciones. Y es a la hora de diseñar qué colores, qué materiales, cómo se hace el espacio para que le evoque al usuario una sensación determinada. Es algo muy importante en los arquitectos. Si van a diseñar un psiquiátrico, por decir algo, pues a ver cómo lo diseñamos, con qué luces, con qué colores, con qué materiales, porque o podemos mejorar la vida de los pacientes o podemos hundirlos más en sus problemas, ¿no? Entonces, la arquitectura y el diseño influyen mucho en todo esto que hacemos en la expresión gráfica.
Y, por supuesto, la motivación. Hacer este tipo de, o implementar este tipo de estrategia dentro del aula, lo que va a hacer es que se nos van a motivar muchísimo los alumnos. Yo soy consciente que es imposible que en las aulas tengamos todos los alumnos gafas, pero todo llegará. Hace 15 años no teníamos móviles y hoy los tenemos. Bueno, pero sí que podemos empezar ya a introducir, pues dentro de nuestras posibilidades, a lo mejor en el instituto, pues tener unas gafas y ir experimentando con ellas, experimentando los profesores y también experimentando con algún alumno, para que esos alumnos ya le empiecen a tener cercanía con estas nuevas formas de trabajar. Porque ellos dentro de poco van a tener en casa las gafas para jugar a videojuegos. Bueno, pues si podemos ir enseñándoles que tenemos una en el centro y que ahí dentro pueden dibujar, pues ya son pasitos que vamos a ir dando y, por supuesto, formas que podemos ir creando de trabajar dentro de nuestro aula. Yo era lo que quería decir. Hasta aquí. Les voy a poner aquí en el chat un enlace, porque yo me siento muy orgulloso de... A ver, lo voy a copiar. Control C. Oh, a ver, pegar. Ahí. Os pongo ahí un enlace donde pueden ver todos estos trabajos, dibujos que hemos hecho recientemente con alumnos, ¿vale? Bueno, Hugo ya ha puesto también un vídeo de cómo un alumno iba dibujando, entonces ya me ahorro tenerlo que poner. Pero bueno, en ese enlace pueden ver los resultados y es algo muy, muy interesante. Algo que no ha dicho Hugo es que la idea es que no solamente croquisemos, sino que dibujemos en 3D y que esos dibujos los podamos imprimir en impresoras 3D y que los podamos poner in situ, construirlos in situ. Todo se andará. Si alguien tiene alguna pregunta para el ponente, muy rápido. Bueno, por otro lado, si quieren continuar viendo las siguientes charlas, pueden hacerlo en este enlace que les pongo ahí. No, perdón. Ahí no. Bueno, sí. Pueden ir ahí. Y les va a mandar a una página donde verán que tienen que pedir una contraseña. Pedirán o crear una contraseña. Al crear la contraseña ya pueden entrar dentro del... Se lo voy a compartir para que puedan verlo. Una vez que hayan accedido, al poner la contraseña, entrarán aquí en el programa del Congreso. Aquí están todas las sesiones. La mayoría, todas son en inscripción, pero esta, la de hoy, está en abierto. Entonces, esta sesión, clicamos y le dan a unirse. Y se pueden unir. Si no quieren hacerlo desde aquí, pues nada, directamente en la página aquí del seminario, en videoconferencia en directo, pues ahora mismo ya se está emitiendo y estamos esperando a que se unan, ¿vale? Entonces, si no quieren jaleos de contraseña, se pueden venir a este enlace, se lo pongo aquí y lo pueden ver desde ahí. Lo pego y así lo tienen ya sobre la marcha. Pues lo dicho, si tienen alguna pregunta para el ponente, que es el experto, también le doy la enhorabuena porque precisamente hoy le han comunicado que se le iba a publicar en una revista
científica y de impacto este trabajo que acabas de hacer. Bueno, solo decir que nos ha dejado sin palabras, la exposición ha sido magnífica y de verdad, o sea, es que en realidad es algo que vemos todos en el aula, o sea, como el alumnado antes, o sea, partiendo de esas líneas, pero como cuando lo ve a través de la virtual, de la empresa, pero que es que en verdad la motivación es increíble. Estamos hablando de secundaria, me imagino ya como otros recursos ya a otro nivel, pero de verdad que felicitar porque ha sido magnífico. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ada. Gracias, gracias, sí. Yo les agradezco mucho la atención que me han brindado. Y bueno, ojalá que haya alguna segunda oportunidad donde sigamos explicando lo que se puede ir avanzando, ¿no? Lo poquito que se puede ir indagando para el beneficio de repente de otras personas. Muy bien, pues lo dejamos aquí y a partir de ahora estamos ya en paralelo, está dando comienzo ya el seminario de... bueno, la verdad que si ustedes quieren también lo podrían ver por aquí, pero bueno, casi que es más lógico que vayan a este enlace que les marco en el chat. Lo pongo de nuevo por si acaso. Desde ahí lo pueden ir siguiendo y está comenzando ya mismo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hugo.